2.0. Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer con mucho gusto a Guadalupe Ramos, la doctora Guadalupe Ramos, profesora investigadora de esta casa de estudios, integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, una de las organizaciones que durante muchísimos años, y Guadalupe Ramos en lo particular como activista feminista, ha luchado por la despenalización del aborto y esto finalmente ya es una realidad en Jalisco. Guadalupe Ramos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a usted, a la audiencia. Gracias, Guadalupe. Pues nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué sientes después de tantos años que han luchado por esta causa? Finalmente, ya la debía evidentemente el Congreso de Jalisco a las mujeres del Estado esta decisión y finalmente ya es una realidad. Sí, bueno, pues son sentimientos encontrados porque por un lado sí hay mucha alegría por este esfuerzo, ¿no? De tantos años, como bien lo señala, solo nuestro, no solo de nosotras, sino de muchas mujeres que además camino, que no tuvieron la posibilidad de ver este logro, pero en honor a ellas la recordamos y estamos presentes acá en este momento, ¿no? Decirte que todos estos encontrados también nos queda esa sensación de que siempre, en todo momento, hay esta posibilidad de que nos regateen los derechos humanos, ¿no? Hay un regateo, no un reconocimiento pleno, no un cumplimiento pleno de la sentencia como le estaba ordenando el tribunal, es decir, sacar el derecho de aborto del Código Penal y llevarlo a un tema de salud, a ley de salud donde debe de estar. No lo hicieron, dejaron ahí todavía algunas condicionantes, algunas situaciones en el Código Penal, pero creo que el gran paso y el gran logro que se ha hecho es la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas. Eso es algo que nos debe de quedar a todas, y sobre todo que se promueva, que se conozca este derecho al interior del Estado, que se generen campañas de conocimiento y de sensibilización, para que las mujeres sepan que tienen ese derecho y esta posibilidad de tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida en esas primeras 12 y que deseen interrumpir el embarazo, o que decidan tener información que sea científica, profesional, etcétera, en los espacios de salud, en todo el sistema de salud Cali. Así es. ¿Cuáles son entonces estos pendientes, Guadalupe? No sé si nos puedas abundar más allá de lo que nos acabas de comentar. Sí, claro. Uno es precisamente la implementación. No, bueno, primero es que en el siguiente Congreso, en la siguiente legislatura, nos esperamos que se dé un avance para la protección integral de las mujeres y que se atienda completamente este mandato de esta resolución del tribunal, en donde se ordena, primero se señala con toda claridad que son inconstitucionales esos preceptos del Código Penal, que se deroguen los hechos y que se pase el tema directamente a la ley. Ese será el primer paso que haremos en el Congreso del Estado. El siguiente sería la implementación de estas reformas que ya están ahí, implementarlas a implementación efectiva. Lo que a nosotros nos preocupa y es algo que está caminado y en los estados en donde se despenaliza, sobre todo mira, Oaxaca, Veracruz, en los que tienen además esta mayoritariamente indígena, resulta que estos cambios y esta despenalización no ha llegado a todo el estado, y mucho menos a esas zonas rurales, a las indígenas. Lo que nosotros buscaríamos desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva, desde la propia Secretaría de Igualdad, la propia Secretaría de Igualdad y la Secretaría de Salud. Guadalupe, perdón que te interrumpa, estamos teniendo problemas para escucharte bien por la comunicación. Si te parece, vamos a volverte a marcar a ver si mejora la comunicación y tener un audio de mejor calidad para la audiencia. Te marcamos de nuevo, si te parece. Vale. Gracias. Vamos a marcar de nuevo a Guadalupe Ramos. Volvemos mientras en esta nota. Ahí está la cuestión, ahorita nos va a comentar y que queremos preguntarle cómo prevalece aún la criminalización a pesar de la despenalización del aborto. Es uno de los asuntos que está pendiente, que ahorita vamos a preguntarle a Guadalupe Ramos. Y pues recordando una vez más cómo fue las votaciones finales. 37 de 38 diputados asistieron a la sesión del Pleno el viernes pasado, 20 votaron a favor de la despenalización del aborto, 16 votaron en contra
y hubo un voto nulo. Les vamos a dejar en las redes sociales todas las crónicas de este paso histórico y pues sobre todo lo que queda pendiente en esta materia. Antes de continuar con Guadalupe Ramos, solo vamos a recomendarle un trabajo hablando de temas de inseguridad, en otro asunto que está pendiente, que es como en el gobierno de Enrique Alfaro es donde se percibe más inseguridad comparado con gobiernos anteriores. Es un trabajo de NTR que le vamos a compartir en algunos instantes, pero me parece que ya volvemos a la línea con Guadalupe Ramos. Sí, ya tenemos de nuevo a Guadalupe Ramos. Perdón, Guadalupe, creo que te vamos a escuchar mejor por esta vía, por WhatsApp. Entonces, nos decías que todavía faltan algunos pendientes, entre otros, digamos, me imagino que el sistema de salud de todo el estado, no solamente zona metropolitana de Guadalajara, esté preparado para atender a las mujeres que así lo desean. Exacto, ese es el gran pendiente. Y decirte que no partimos de cero. En Jalisco ya desde hace muchos años también comenzamos procesos de formación, de sensibilización, de capacitación a partir de la norma 046, que hay que decirlo, en el sexenio, en el gobierno anterior, cuando estaba Aristóteles Sandoval, yo estaba ahí en esta reunión cuando les ordenó al funcionariado de primer nivel, incluyendo al secretario de Salud, que debían de atender esas problemáticas sin falsos moralismos y sin otras cuestiones que tuvieran que ver con el derecho, con los derechos de las mujeres y con el avance progresivo de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se generó un decreto que es el protocolo para la aplicación adecuada de la norma 046, y que esta norma, hay que recordar a la audiencia, que es la norma que se aplica en los casos de violencia sexual. Y justo en aquellos casos en donde producto de esa violencia sexual quedaba embarazada la niña, las mujeres pudieran tener acceso a un aborto legal y seguro. Hemos caminado en ese sentido y bueno, esperamos que eso que ya sembramos desde hace muchos años, pues rinda frutos también ahora que se acaba de despenalizar el aborto en el Estado. ¿Crees que puede existir resistencias de algún médicos o enfermeras, es decir, de personal de los servicios de salud por cuestiones según ellos de conciencia, no querer participar en estas prácticas de aborto? Sí, es posible, de hecho los hemos tenido, son objetores de conciencia. Lo que nosotros hemos buscado que se garantice que en todo el sistema de salud existan no objetores de conciencia, para que ninguna persona se quede privada de este derecho al momento de acudir a recibir esta atención, ¿no? Entonces, de eso se trata, de generar sensibilización, conciencia, pero también formación y capacitación en este sentido. Guadalupe Ramos, ya lo mencionabas en la respuesta anterior, que el gobierno de Aristóteles Sandoval dio instrucciones incluso al secretario de Salud para que se atendiera a las mujeres que tuvieran esta situación. Comparado con el actual gobierno, ¿crees que Enrique Alfaro no fue explícito en apoyar, me parece, a la decisión de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo? Incluso su partido ¿te parece más conservador? ¿Fueron reacios en este gobierno a dar esta aprobación a la interrupción legal del embarazo? Sí, hay una doble moral, hay un doble discurso, y me parece que son que están atrasados en el tiempo, digamos, ¿no? O sea, no se han dado cuenta que este es un tema de derechos humanos, que es un tema de progresividad de derechos humanos, y siguen con esos falsos moralismos. Yo creo que el gran avance que tuvimos en el gobierno anterior, que fue justamente la máxima autoridad del Estado quien les dio indicaciones en ese sentido a todo el personal, y que más allá de sus creencias personales, ellos tenían la obligación como funcionariado de atender estos temas con la mayor profesionalidad y profesionalismo que tenían que hacerlo, ¿no? Entonces, acá no existió eso. Por el contrario, yo todavía hoy por la mañana, ayer, estos días he visto declaraciones públicas de gente como el secretario de Educación del Estado, imagínate tú, y hay otro funcionariado por ahí que en comunicaciones abiertas, públicas, olvidándose además que son funcionarios, y que esas creencias personales no tienen que estar en ese ámbito donde ellos los están llevando. Pero me parece mucho más grave del secretario de Educación del Estado, en donde siguen con este pensamiento anacrónico y demás. Mira, yo creo que algo muy importante y que quiero resaltar aquí es de esta lucha que hemos dado, y que le hemos dado a la par estos grupos antiderechos y nosotras, ¿no? Reconocerles también a ellos que han hecho su chamba, y que en algún momento, hace 16 años, en el 2008, lograron en un gobierno panista
meter ahí en el Congreso del Estado grupos que violentaron el Estado laico y que estaban ahí monjas y gente religiosa rezando, voluntarios y demás, y que lograron reformar la Constitución del Estado llevando conceptos religiosos como la protección de la vida desde la concepción, desde la fecundación, llevándola a un ámbito que no correspondía, que era la norma jurídica, ¿no? Entonces, y decirles a ellos que, y a la sociedad en general, que el tiempo nos dio la razón, a nosotras, ¿no? Es decir, nosotras siempre tuvimos la razón. Ahora se está reconociendo públicamente esta razón en los últimos años a partir de todas estas resoluciones que hemos logrado, que hemos alcanzado con sentencias, porque hemos judicializado estos derechos y hemos logrado todo un cuerpo normativo y de argumentación jurídica que da cuenta de ello, ¿no? Entonces, eso, pues nosotras siempre tuvimos la razón y la seguimos teniendo. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Te saluda Jesús Estrada. Quería hacerte un par de preguntas. Volviendo al tema de la objeción de conciencia, hay un dato que me parece alarmante. Publica Jonathan Lomelí en su columna de hoy en El Informador. Dice que de 1,500 médicos que pueden practicar la interrupción legal del embarazo en Jalisco, apenas hay 14 que no son objetores de conciencia, es decir, que practican el aborto de manera libre, y muchos de estos 14 además son incluso directivos que no están en la práctica, digamos, operativa médica. Hay un gran reto, digamos, por delante. ¿Cómo se puede superar esta situación y todos estos prejuicios en el área médica? Sí, bueno, este es el gran desafío y es el gran desafío, pero también es el gran compromiso ético, político, jurídico que le toca al gobierno del Estado, porque yo creo que, y eso también ya está demostrado y demás, que por supuesto que hay personal médico, personal de salud en general que puede ser objetor de conciencia, pero lo que es real y es cierto es que se tiene que garantizar que el funcionariado, el personal, todo el personal médico que esté ahí, sea personal que permita, que facilite, que incluso brinde las asesorías médicas, psicológicas, etcétera, adecuadas, científicas, para que quienes acudan reciban esta información de manera adecuada. Y se tiene que asegurar que así sea, no que sea un médico objetor de conciencia, porque ya nos ha pasado, ya hemos tenido casos en donde resulta que acude una usuaria y resulta que el médico que estaba ahí, el único médico que practicaba las interrupciones del embarazo, no estaba de vacaciones, y que el otro médico que estaba pues era objetor de conciencia. Y entonces aquí se violenta un derecho, ¿no? El no acceder a este. Entonces nosotros hemos ya documentado, sistematizado esos casos y hemos pedido que de manera muy amplia se garantice que exista personal no objetor de conciencia, porque también lo que es muy claro es que esos no tienen cabida en el sector público. Es decir, si ponen por encima sus creencias personales, por encima de los derechos humanos de las personas, pues no es su lugar el espacio del funcionariado público, del sistema de salud. Se tiene que ir en todo caso al ejercicio de la medicina privada, pero no es en el sistema de salud pública donde pueden estar. Totalmente de acuerdo. Una última pregunta, y ya es más en clave política. Esto lo aprueba el Congreso ya casi al final de la legislatura, que al principio fue definida como histórica porque hay una gran mayoría de mujeres diputadas y sin embargo se resistieron hasta lo último para aprobar esto que es un derecho de las mujeres. ¿Alguna reflexión sobre el actuar político de las diputadas? Por supuesto, mira, esta legislatura de la paridad nos quedó a deber, pero además de manera vergonzosa porque justo hicieron lo que no tienen que hacer las mujeres al llegar al poder, quedarse sin él. Es decir, llegan y siguieron atendiendo la línea política de los hombres de sus partidos, ¿no? Entonces, sin tener una agenda común, sin conformar una agenda legislativa de la bancada, como se han hecho en otros países, en otros estados, en otros lugares, mujeres de distintos partidos políticos, de distintas líneas políticas, y juntándose, reuniéndose en unas bancadas de agendas comunes, agendas feministas, agendas de derechos humanos, agendas de mujeres, agendas de género. Acá no existió. Hasta el último momento estuvieron regateando derechos. De hecho, en la votación final hubo un momento de un empate, se tuvo que repetir la votación. Fue vergonzoso. Hasta el último momento nos quedaron a deber. Gracias, Guadalupe. Guadalupe Ramos, finalmente hay un lema ya del movimiento feminista que dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Me parece que es, digamos, delinea una política al respecto. ¿Qué falta en Jalisco para hacer realidad, digamos, este horizonte?
Mira, y hay otro principio en clave feminista que nosotras lo tenemos muy claro y que lo decimos y gritamos en nuestras marchas, es que las mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza. Y eso es lo que toca ahora, justo, que las mujeres decidan en libertad, que la sociedad respete esa decisión y que el Estado garantice esas decisiones. Perfecto, bueno, esperamos que así sea. Te agradecemos mucho, Guadalupe Ramos, que nos hayas tomado esta llamada para conversar sobre este tema tan importante, histórico. Enhorabuena por esta Muchas aprobación. gracias a ustedes por esta oportunidad de reflexión con su auditorio. Gracias, igualmente para ti, Guadalupe Ramos, del Comité de América Latina y el Caribe de Defensa de los Derechos de la Mujer sobre esta decisión tan importante. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde. Ya regresa Cosa Pública.